Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra semana 35 de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, cuyo nombre de nuestra actividad titula ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Para esto, nuestra meta del día de hoy es explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Entonces tenemos bien en claro que hoy día vamos a explicar sobre qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para todos nosotros. ¿Qué esperamos que logres el día de hoy, querido estudiante? Explicar qué es el Bicentenario, muy bien, y explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos. Entonces, una vez que tengamos bien en claro cuál es nuestra meta del día de hoy y sobre todo cuáles vienen a ser los logros que esperamos en esta actividad, vamos a empezar a trabajar. Entonces comenzamos en este caso leyendo las siguientes opiniones referente a esta pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Para este caso, o para esta pregunta, tenemos la respuesta de tres niños, de Juan Pablo, de Flavia y de Patrick. En este caso, Juan Pablo nos dice, el Bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. Muy bien. Flavia dice, el Bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Mientras que Patrick nos dice, en la tele dicen que el Bicentenario se celebrará el próximo año. Entonces, una vez que hemos leído las tres respuestas ante la pregunta, ¿qué es el Bicentenario de la independencia del Perú? Ya, entonces hemos leído en este caso la respuesta de Juan Pablo, de Flavia y de Patrick. Entonces, ahora vas a responder tú, querido estudiante. ¿Qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? Tu opinión. ¿Qué sabes tú o qué tienes tú en tu información? O si has escuchado o no has escuchado. ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo y por qué? También vas a responder. De repente pones, estoy de acuerdo con Flavia, estoy de acuerdo con Patricio, o estoy de acuerdo con Juan Pablo. Y tienes que explicar por qué estás de acuerdo con uno de ellos o con cada uno de ellos. Luego de responder estas preguntas, te invito, querido estudiante, a analizar la siguiente línea de tiempo, en las cuales nos habla sobre los periodos de la historia del Perú. Este periodo de la historia del Perú está dividido en tres grandes bloques. En este caso, el periodo prehispánico, que es antes de la llegada de los españoles, 20.000 a.C. y 1532 después de Cristo. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América, hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Mientras que el periodo de la influencia o hispánica o época virreinal abarca del año 1532 hasta el año 1821 después de Cristo. Es decir, que comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de nuestra independencia en el año 1821. Y culminamos con el tercer periodo, que es el periodo republicano, que abarca desde el año 1821 hasta el año 2020. Es decir, que comprende desde que el libertador, don José de San Martín, proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, acá tenemos nuestra línea de tiempo, muy bien, pero a la vez, en esta línea de tiempo encontramos una leyenda. ¿Qué es esta leyenda? Es decir, la línea verde hace referencia, hecho referencial, nacimiento de Cristo, es decir, año cero. Muy bien, acá lo tenemos, año cero, nacimiento de Cristo, hecho referencial. Tenemos entonces, para este lado, como indica la flechita, antes de Cristo, y para este lado, después de Cristo. La línea celeste abarca el periodo prehispánico, es decir, 20.000 años antes de Cristo hasta el año 1532 que llegaron los españoles. La línea amarilla, en este caso, nos habla sobre el periodo de influencia hispánica o época virreinal. Y acá está representado esta pequeña línea amarilla, es decir, desde el año 1532 hacia el año 1821. Mientras tanto, la última línea habla sobre el periodo republicano y también lo tenemos acá, es decir, que abarca del año 1821 hasta nuestros días, que es el año 2020. Entonces, si nos damos cuenta también hay pequeños segmentos separados.
En este caso se le llama la escala. Cada uno de estos espacios equivale a 100, a 1000 años en este caso. Lo tenemos, cada escala es 1000 años, 1000, 1000 y 1000. Entonces, esta es nuestra escala. Cada vez que nosotros veamos una línea de tiempo es muy importante visualizar la leyenda y también las escalas, porque de repente pueden ser cada 50, cada 10, cada 20 o cada 100 años o cada 1000 años, como es en este caso. Luego de analizar mi línea de tiempo y de haber leído las respuestas de los tres niños, de Juan Pablo, de Flavia y de Patrick, voy a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestra primera pregunta en este caso? ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Cuántos años tuvieron de desarrollo? Es decir, del año 20.000 a.C. hasta el año 1532 después de Cristo. ¿Cuántos años transcurrieron? Luego, ¿qué culturas prehispánicas conoces? De repente puedo poner que conozco la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Chavín. Entonces, vas a colocar acá de acuerdo a lo que tú conoces, querido estudiante. La siguiente pregunta es, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? La respuesta la voy a sacar prácticamente desde mi línea de tiempo. Luego continuamos con la siguiente pregunta, que nos habla sobre todo, ¿en qué año el Perú se independizó del dominio español? Muy bien, también está en nuestra línea de tiempo. ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Muy bien, es decir, desde la llegada a 1532 hasta la independencia de nuestro Perú, 1821. ¿Cuántos años se mantuvo en este caso el dominio español? Luego, ¿cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? Desde 1821 hasta el año 2020. ¿Cuántos años han transcurrido en este caso? ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? ¿Será en este año 2020, el próximo año 2021 o quizás después en el año 2022? Tu respuesta la vas a colocar acá también, querido estudiante. Entonces, luego de responder esas preguntas, vamos a recordar lo siguiente. El Perú tiene tres grandes periodos en su historia. Muy bien, ya lo hemos leído. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son importantes para el turismo en el país. ¿Qué más tenemos? 300 años aproximadamente de dominio español, es decir, el virreinato. Muy bien. 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Entonces, claro, si me doy cuenta, nosotros bajo el dominio español tuvimos 300 años y recién llevamos 199 de independencia. Entonces, es muy poco ante los periodos anteriores. Entonces, luego de analizar la información de la línea de tiempo, de leer la respuesta de Juan Pablo, de Flavia y de Patrick, y también de responder las preguntas, te voy a invitar, querido estudiante, a que respondas cada una de las siguientes. Por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, nos dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan Pablo? ¿Por qué? Flavia nos dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Flavia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mientras tanto, Patria dice que el bicentenario se celebrará el próximo año, es decir, en el 2021. ¿Estás de acuerdo con Patrick? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, luego de responder estas preguntas, querido estudiante, estarás en condición, sobre todo, de escribir en tu cuaderno una breve explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. Entonces ya tienes información. Ahora tú vas a escribir, querido estudiante, qué es el bicentenario. De todo lo que has leído con anterioridad, vas a escribir tú una pequeña respuesta, una pequeña explicación. Luego vas a leer el siguiente texto que titula El Bicentenario, una oportunidad histórica, de la cual, queridos estudiantes, pueden resaltar ideas importantes. Y luego de analizar este texto, vas a escribir también en tu cuaderno una breve explicación sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Recordemos que la primera pregunta era, ¿qué es el bicentenario de la independencia de nuestro país? Y en esta segunda pregunta es, ¿por qué es importante celebrar el bicentenario?
Entonces, en este caso, querido estudiante, ya tienes dos explicaciones. ¿Qué es y por qué es importante? Entonces, luego de responder a más preguntas, vas a leer tus criterios de evaluación del día de hoy. ¿Cuál es el primer criterio? Expliqué qué es el bicentenario. Claro que lo expliqué. Está en la pregunta número 8. Muy bien. Sí, lo expliqué. Luego, ¿explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos? También lo expliqué acá en la pregunta número 10. Entonces, queridos estudiantes, nunca olvidarnos, sobre todo, revisar nuestras respuestas, si están escritas correctamente y sobre todo la ortografía, que es muy importante. Luego vas a reunirte con tus familiares y comenta qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Porque quizás nuestros padres o nuestros familiares no tienen una idea o no han escuchado esta palabrita sobre qué es el bicentenario. Entonces para eso puedes tú leerles el texto y mostrarles también lo que viene a ser la línea de tiempo. Luego de compartir estas opiniones tuyas y algunos textos con tus familiares, pídeles que comenten por qué es importante para ellos celebrar el bicentenario de la independencia del Perú y anota sus respuestas en este caso. Entonces, queridos estudiantes, si nos damos cuenta, en el día de hoy nuestra actividad está enfocada o referida sobre todo a lo que viene a ser qué es el bicentenario y por qué es importante celebrarlo. Entonces, queridos estudiantes, me despido de ustedes el día de hoy y nos encontramos el día de mañana para continuar con un nuevo aprendizaje de la plataforma Aprende en Casa. Que tengan muy buenos días.